Buenos días, profesor. Buenos días, Marina. Buen día Buenos con días. todos, jóvenes. Buen día. Buenos días, profesor. Buen día, Miguel. Buen día. María Luisa, buen día. A ver quién más veo por ahí. Buen día, Fiorella. Buen día, Buenos días, Fiorella. profesor. Buen día, Fiorella. Katie, buen día. Yair, jóvenes. Kiara, saludos a todos. Alejandra, Alexandra. Listo, a ver. Vamos a empezar la clase del día de Buenos hoy. días, profesor. Buenos días, Yair. A ver. Si se dan cuenta, jóvenes, en el librito de trigonometría ya hemos concluido, ¿cierto? Los temas que están ahí, ¿cierto? Entonces, jóvenes, si ustedes han revisado la plataforma, he subido un material. Buenos días, Caterín. Si han revisado la plataforma, he subido en la plataforma un material del nuevo tema de trigonometría, el siguiente tema. Lo van a revisar ahí, jóvenes. Ahí está en la plataforma. Luego ustedes de repente lo van a poder descargar para que puedan de repente imprimir o trabajar en su cuadernito de apuntes ahí. En el mismo librito, en la página en blanco, el desarrollo. ¿Está bien? Porque estamos adicionando un tema que es cálculo de lados. Y ese tema concierne, buen día, Yaret, ese tema concierne justo a razones trigonométricas también, porque vamos a trabajar con esas razones trigonométricas. ¿Está bien, jóvenes? ¿Listo? Avisándoles que ese material que voy a realizar el día de hoy, ese material se encuentra en la plataforma. ¿Ok? El material que he subido se encuentra en la plataforma, jóvenes. ¿Listo? Ya lo descargarán. ¿Ok? Muy bien, listo. Hola, profesor. Buenos días. Buen día, Yaren. Buen día. Ya, a ver, vale, vamos a ver Buenos antes días, de, profesor. buen día, Yasmín. Antes de empezar este nuevo tema de trigonometría, ya vamos a revisar a ver la actividad, la tarea de geometría. Me están preguntando por ahí. Vamos entonces a compartir un momentito. Me dicen ustedes qué ejercicios de la tarea de geometría y lo vemos. A ver. Listo, por acá vamos a buscar. Ya, listo. A ver. Un momentito. Ya, buscamos. La actividad, a ver, vamos a buscar geometría antes de pasar al siguiente tema de trigonometría. Listo, a ver. ¿Qué ejercicio me dije? Creo que qué ejercicio me dijeron, 6 y 7, creo, 6 y 7, a ver. ¿Dónde está el mensaje? Ya. Listo. ¿Estos dos de acá son? ¿Estos dos? Es de las 7 y 8. ¿Es de acá? Listo, a ver. Muy bien. Listo. Pero en la número 7 y 8 lo que tenemos que identificar, jóvenes, tenemos que identificar los ángulos para buscar los triángulos semejantes. A ver, ¿cómo lo identificamos? Simplemente colocándole angulitos, ¿cierto? Vamos a colocarle ángulos. A ver, ¿dónde? Empezamos en el triángulo pequeño. Mira, aquí en el triángulo pequeño tengo 90, por acá le puedo poner de repente alfa, y acá arribita beta, ¿cierto? Ahí está, mira. Triángulo pequeño tengo alfa 90 beta. Lo mismo voy a hacer, ¿dónde ahora? En el triángulo grande. En el triángulo grande, profesor, mira, aquí tengo alfa, esto también pertenece al triángulo grande, alfa 90, ¿y cuánto valdría el de acá arriba? El de acá Beta. arriba valdría beta, claro. Entonces, profesor, yo veo que el triángulo AMN, mira, AMN, el triángulo pequeño, AMN, es semejante ¿con quién? Con el ABC. triángulo ABC. Y lo único que te toca es comparar solamente. Rayita, igual, rayita. Ya eso te encargas, porque miren, ¿dónde utilizo, profesor? Alfa, mira, alfa se opone, mira, ahí lo tienes. Alfa se Es. opone 3 sobre, Profesor, alfa se también opone, podemos utilizar beta, porque a beta eh, se le pone 2 y al beta mayor se le pone el 6. claro, y utilizo luego beta. Y luego, profesor, en el pequeño a beta se opone 2. Exacto, y ahí multiplican, cruzaditos, simplifican y sale el problemita, Lo mismo sucede, así como ya he revisado esa actividad, ya he revisado todo lo que me han enviado, ya he revisado esa tarea. Para los que todavía no han enviado, aquí estamos orientando. A ver, por acá, mira, y acá también. Profesor, me dice que son paralelas. Si MN es paralela a AB, entonces si acá yo le pongo alfa, acá arriba también debe ser alfa. ¿Por qué, profesor? Son paralelos, ¿cierto? Son paralelos. Si acá yo le pongo beta,
acá arribita también debe ser beta. Beta. Son paralelos, profesor. Y acá arribita le pongo omega. Claro, tita o omega le puse. Entonces forman la proporción. ¿Qué triángulos son semejantes? A ver, ¿me dicen qué triángulos son semejantes? MBN, MBN, ¿con quién? ABC, Con ABC. Y formamos la proporción. A omega se opone en el pequeño X 30, sobre a omega se opone 30, rayas al pequeño. A beta se opone 3 quintos, 3 y a beta y multiplicas cruzadito y ya salió la operación. 18. Claro, ahí está, muy bien, ya sale la operación. Listo. Ahora sí, jóvenes, creo que eso era la duda. Ahora, ¿alguna duda más tienen al respecto? Los anteriores, creo que ya. Listo. Listo, muy bien. Que cuando se lo pone a, por ejemplo, ahí se lo ponía 2, pero se le suman los dos, ¿verdad? Claro, claro, tiene que ser. ¿Qué problema me hablas? ¿De las 7, las 7? Sí, lo que acabamos de hacer. Ya, claro, pero aquí dense cuenta de que no es la suma de los dos, acá no sería 6 más 2, ¿ah? Sería todo, sino el total. El total, ya me da el total, acá está, mira. Sí, pero no, Claro. pero digo en la 8, en la 8. Ah, ya, claro, ahí claro. En la 8, a beta se opone todo ese lado, claro, muy bien. Porque no vamos a decir solamente uno, a ver, para verlo, miren. Profesor, aquí me doy cuenta de que a beta en el pequeño es 3, este pedacito, porque estamos en ese triángulo pequeño. Pero el otro ángulo beta es todo, claro, es todo el triángulo grande, todo. Ahí sí es la suma, pues, de 2 más 3. Claro. A ver, y por último, pasamos a la 6, y aquí concluimos esta parte para poder pasar al siguiente tema de trigonometría, por acá. Profesor, esa Profesor, eso es radical... tarea de geometría, ¿no? Sí, sí, algunos de sus Así, profesor, compañeros... porque yo dije, yo entregué todas mis tareas y No, digo, claro, justamente por eso estaba claro en su momento, ya me han entregado sus actividades ya la mayoría, algunos me están preguntando que no han entendido muy bien, entonces por eso estoy explicando por acá esto, para que quede claro y no haya dudas. Muy bien, listo, ok, ahí profesor. estamos. Ok, entonces vamos aclarando acá. A ver, y en la número 6, lo que tenemos que hacer es elegir qué triángulo vamos a usar. Hay 3 triángulos, pero vamos colocando ángulos. Empecemos colocando ángulos de repente en el triángulo grandazo, mira, ABC. Aquí le pongo alfa, mira, mira. Aquí está 90 y por acá le pondría beta. Mira, el triángulo grande tiene alfa 90 beta, ¿cierto? Miren, el triángulo grande tiene alfa 90 beta. En el pequeño, mira acá a la izquierda, alfa 90 y el de acá arriba será, a ver, alfa 90, acá sería beta. Ah, ya, profesor, ¿puedo trabajar en ese triángulo? Mira, ese triangulito tiene 2 lados, la incógnita y un lado conocido. Luego puedo trabajar también en el otro, mira, si acá es 90, acá también es 90. Mira, beta 90 y el de acá arriba sería, ¿quién sería? ¿Quién falta ahí? Faltaría alfa, claro, profesor, muy bien. Entonces ya puedo trabajar, mira, en el triángulo de la izquierda, triángulo pequeño, diremos que el triángulo semejante, ¿qué triángulos son los semejantes ahí? El triángulo, a ver, me dice qué triángulo. ABH, ABH, muy bien, ABH. ¿Con quién es semejante ABH? Con el triángulo. A ver, ¿no escuché? Con el triángulo, a ver, con el triángulo. ABC, Con el triángulo ABC, a ver, vamos a ver. Un momentito que carga, ya listo, a ver. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, en el triángulo pequeño, el triángulo pequeño, ¿con quién trabajan? ¿Con quién trabajan? Con Alfa. ya, alfa se opone 4, 4, muy bien. ¿Sobre quién? El otro, alfa se opone en el otro triángulo. 4 raíz de 5. Ya, bueno, 4 raíz de 5. En el triángulo ABC, en el otro triángulo, el triángulo pequeño, ¿quién uso? A ver, en el triángulo pequeño. Pero al frente de beta no hay nada. Mira, está mal, profesor. claro, no es con el triángulo ABC, 4X, ¿cierto? A ver, profesor, sería con el triángulo, pero el Profesor, es detalle... con el triángulo BHC. Exacto, ahí. Por eso quería comprobar con usted. No es con el triángulo ABC, porque si trabajo con ABC no tengo un dato, me falta un dato, ¿cierto? Debo trabajar con el triángulo de acá, con ABHC. Muy bien. Claro, vamos a borrar acá para poder Profesor, pero de lo que identificar. hizo solo se borra una sola cosa. Claro, el triangulito Que acá, sería, F. 4 raíz de sería 5. solo la beta, esa beta que puso.
Esa beta con Exacto. 2 rayitas, ese se borra y ya está. Exacto, Porque es innecesario. BHC, listo, con BHC. Claro, entonces decimos acá alfa 4 en el triángulo ABH y alfa 8. Acá sería 8, ¿cierto? Claro, ya ustedes lo completan ahí. Sería sobre 8. Corremos al otro lado solamente. Y en el triángulo 1 diremos a 90 se opone ¿quién? A 90 se opone X, ¿cierto? Y en el triángulo 2 sería a 90 se opone 4 raíz de 5. Listo. Ya ahí ya les sale, pues jóvenes. Ya ustedes simplifican, multiplican ya para poder obtener dicha solución. Profesor, sale 2 raíz de 5. Así es. Muy bien, ya ustedes completan. Muy bien, ya leí, Tiago, ya leí. Profesor, a mí me salió al revés. Pero el resultado es el mismo, ¿cierto? Sí, es el mismo, es el Claro. mismo. Multiplicas cruzadito y el resultado va a ser el mismo. El mismo. Muy bien, muy bien. Listo, completen ahí. Ahora sí nos pasamos al siguiente. A ver, completen ahí los que faltan. Me paso al siguiente. Y vamos a continuar. Ahora sí, continuamos. Profesor, una cosa, ¿puedo simplificar el 4 y este 4? ¿O no? Cruzaditos no se pueden simplificar los 4. Los 2 de abajo. Arriba, abajo, mira, estos 2. Aquí sí, más rápido, mira. Claro. Profe, y después este 2 puedo simplificarlo con este 4. A ver, una vez que simplificaste, claro, te queda de abajo. Los 2 de abajo sí se pueden. Simplifica, sí ya salió. Claro, y ahí queda, ya salió el ejercicio. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, van a pasarse el material que se ha subido a la plataforma, donde dice cálculo de lados, ¿ok? Van desarrollando lo que yo escriba, lo desarrollan en su cuadernito de trabajo en la página en blanco, ¿ok? Vamos a tocar el siguiente tema. Ahora sí, cerramos todo. Voy a pasarme a la otra pantalla. Muy bien, ahí lo completan. Ah, claro, así es, Yaret, así es. Muy bien. A ver, continuamos entonces, pero ahora por acá. Listo. Todos por acá, jóvenes. Atentos acá. Vamos a tocar el siguiente tema. Este archivo está en la plataforma para que lo puedan descargar y ver, para que puedan luego anotar en su cuadernito. A ver, el desarrollo que hagan van a anotarlo ahí en su cuadernito, en su libro que tienen en la página en blanco o en su cuadernito de apuntes. Ya ustedes ven la mejor conveniencia para su desarrollo de ustedes. A ver, cálculo de lados. ¿Qué cosa es cálculo de lados? Su mismo nombre lo dice. Hay que calcular los lados. ¿Pero qué lados? De un triángulo rectángulo. ¿Está bien? De un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo trabajamos? Atentos, miren. Para calcular los lados me refiero a un triángulo rectángulo. Dice, cálculo de lados de un triángulo rectángulo. Para poder resolver problemas de estos tipos debemos conocer ¿qué cosa? Los lados o un lado del triángulo rectángulo y un ángulo agudo. Y se van a presentar, como dice, 3 casos. Pero tenemos una regla general o una fórmula general. Con la fórmula general nos sale el desarrollo de cualquier lado del triángulo rectángulo. ¿Cuál es, profesor? Por acá vamos a anotarlo. La formulita es lado desconocido, por acá voy a colocarme así, miren, lado desconocido, allá mira, lado desconocido, esta es la fórmula general, con esto trabajamos, lado desconocido, sobre el lado conocido, ajá, lado conocido. Lado desconocido sobre el lado conocido. Y esto es igual, anóteme esa formulita, y esto es igual, ¿a qué, profesor? A la razón trigonométrica ¿de quién? Del ángulo conocido. Ajá. Listo. Esta es la formulita con la cual vamos a trabajar. ¿Para qué, profesor? Para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Pero para poder calcular esos lados, debemos tener un Profesor, ¿qué página? lado conocido, a ver un momentito, y un ángulo conocido. A ver, algunos me parece que no han escuchado lo que dije. A ver, repito entonces. Este material se ha subido a la plataforma, en el libro no está, ya terminamos el libro,
¿cierto? Se ha subido un tema adicional a la plataforma que ustedes lo van a anotar ahí en su librito en la página en blanco. ¿Está bien? Profesor, Y falta área regional de triángulos, creo. Lo que Sí, estábamos profesor, haciendo. aún falta un poquito. Eso falta. ya, bueno, ya empezamos ese tema, pero tenemos un tema más. ¿Listo? Y ahorita lo voy a revisar, pero vamos a continuar con esa teoría. Listo, Profesor, ya. ¿esto también va a venir en el examen? Claro, son temas que se agregan, ¿sí? Por supuesto. Todavía tenemos 2 semanas más de clase, ¿cierto? Para este bimestre. Luego viene recién el examen. 2 semanas son 4 clases todavía. ¿Ok? Así que vamos a revisar ahora. Muy bien, listo. Entonces, jóvenes, para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo, utilizamos esta formulita. ¿Cuál es la formulita? Lado desconocido sobre el lado conocido. Y eso que es igual a la razón trigonométrica del ángulo conocido. Estamos hablando del curso de trigonometría, ¿cierto? Del curso de trigonometría, jóvenes, ¿ah? Porque en geometría sí todavía nos falta áreas, ¿ah? Ahí sí nos falta área todavía. En trigonometría sí Profe, ya ahí no. sí. Claro. En geometría sí no hay problema, todavía no tenemos que desarrollar. En trigonometría estaba hablando, ¿cierto? En trigonometría sí acabamos todos los temas, ¿cierto, jóvenes? Sí, Ahí se profesor. acaba. Sí, muy bien. Este es el curso de trigonometría, ¿ok? Listo. En geometría sí, todavía falta. Muy bien. Listo, jóvenes. ¿Y cómo se usa esta formulita, profesor? Lado desconocido sobre el lado conocido. ¿Dónde lo trabajo? ¿Cómo se trabaja? A ver, todo parte de dónde? Del triángulo rectángulo. Voy a dibujar por acá un triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo, ustedes se acuerdan que el triángulo se le llama rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Ahora me dice, para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo, ¿qué hago, profesor? Me dice que debo tener un lado conocido. O sea, profesor, supongamos que este lado lo conozco, mide A, ¿ya? Ese es el lado conocido. Y además, debo tener también un ángulo conocido. Profesor, el de acá de repente, ya. Aquí le voy a poner alfa. Ah, ya, profesor, para poder calcular los lados del triángulo rectángulo, debo tener como dato que un ángulo conocido y también un lado conocido. Teniendo estos dos datos, puedo calcular los demás lados. ¿Pero en función de quién? En función del ángulo y el lado. ¿Cómo es eso, profesor? Atentos, a ver, atentos. Miren, miren. A ver, tengo este lado que conozco, y el lado que conozco es el cateto opuesto, ¿cierto? Profesor, este lado de acá no hay nada, no lo conozco. La hipotenusa tampoco. Vamos a colocarle una incógnita. Atentos. Supongamos que por acá le voy a poner, a ver, le voy a poner acá X. No lo conozco este lado, voy a ponerle X. El de acá tampoco lo conozco, voy a ponerle Y. Listo, profesor. Entonces, les pregunto, jóvenes, ¿quién es el lado conocido en este triángulo? ¿Quién es el lado conocido? A, le puse A, ¿cierto? Muy bien. ¿Y quién es el ángulo conocido? El Alfa. ángulo conocido, De alfa. alfa. Muy bien. Alfa. ¿Y quiénes son los lados desconocidos? Los lados desconocidos. X y Y. Muy bien, ya reconocí los elementos. Profesor, ¿puedo calcular X y puedo calcular Y? Sí, pero ¿en función de quién? De A, que lo conozco, y de alfa. Con mi formulita. ¿Dónde está mi formulita? Acá está, mira, ve. Empecemos. Vamos a calcular primero el lado desconocido X. La formulita me dice, lado desconocido sobre el lado conocido. ¿Qué razón trigonométrica será? Lo vemos. Empecemos. La formulita me dice, lado desconocido. ¿Quién es el lado desconocido acá? Empezamos por... Claro, X y Y. Vamos a empezar por X. Lado desconocido, X. Sobre, la formulita me dice, sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? A. Ah, profesor, muy bien. A. Listo. Esto es igual, profesor, me dice, a la razón trigonométrica. Les pregunto, X sobre A, ¿Alfa? atentos, X sobre A, ¿qué razón trigonométrica es del ángulo de alfa? De alfa es que es el ángulo conocido. ¿Qué razón trigonométrica será X sobre A? ¿Pero de quién, profesor? Del ángulo alfa. A ver, lo revisamos. Aquí está alfa. X, ¿qué viene a ser? El cateto, mira, está al costadito. El cateto adyacente. Allá, profesor, X es el cateto adyacente. Voy a colocarlo acá. ¿Y A qué es? Sobre A. Sobre cateto opuesto. Profesor, ¿qué razón trigonométrica es? Ajá, muy bien. A eso quería llegar. Muy bien. Entonces, profesor, yo reconozco que este lado desconocido sobre el lado conocido, ¿qué razón trigonométrica es? Como X es el cateto adyacente y A es el cateto opuesto, sería cotangente.
Del ángulo conocido. ¿Con qué ángulo hemos trabajado? ¿Con qué ángulo? Ah. Con el ángulo alfa. Claro, alfa. Entonces, profesor, ¿ya puedo hallar X? Sí, hay que despejar, mira. A está dividiendo, ¿cómo pasa el otro miembro? Si A está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, ¿cuánto valdría X, profesor? X va a ser igual a A multiplicado ¿por quién? Por cotangente de alfa. Ah, ya, profesor, ¿eso valdría X? Así es, hemos calculado X en función de quién? Del lado conocido y también el ángulo conocido. Ojo, ojo, profesor, más o menos va quedando ya. El otro lado desconocido, ¿quién era? ¿Quién era el otro lado desconocido? A ver, me dicen. Y. Sobre, seguimos la formulita, el A. lado conocido. El lado conocido es A. ¿Qué razón trigonométrica será, profesor? A ver, identificamos. Ah, Profesor, ¿Y qué viene a ser? ¿Y qué viene a ser? ¿Y viene a ser la hipotenusa? Sobre A. secante. A es el cateto, A que viene a ser el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Cosecante. Cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto, profesor, es cosecante. ¿Pero de qué ángulo? Con el ángulo que estamos Alfa. trabajando. Alfa. El ángulo conocido de alfa. Ah, ya, profesor, ya voy captando. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valdría Y? A está dividiendo, pasa a multiplicar. Y valdría A multiplicado por Cosecante de cosecante de alfa. Ahí está, profesor. Ya calculé los lados desconocidos. Así vamos a calcular los lados desconocidos, ¿cierto? De cualquier triángulo rectángulo. Ojo, pero para ello debemos tener, ¿qué cosa, profesor? Debemos tener un lado conocido, ahí está, mira, ve, un lado conocido y, ¿cierto? Un ángulo también conocido. Estos dos datos debemos tener. El ángulo conocido, acá lo anoto, anoten ustedes también, conocido, el ángulo conocido, y también un lado conocido. conocido. Ajá, muy bien. Eso debemos tener de dato para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien, anoten eso, jóvenes, anoten porque esa es la formulita general y ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Cómo se va a aplicar la fórmula general para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo. Profesor, todavía no va quedando claro. Hacemos más ejemplos. Aquí hay algunos ejemplitos para reconocer los lados. Anóteme esa formulita y ese triangulito. Vamos a ver algunos ejemplos también que lo van a anotar también, jóvenes. A ver, me confirman. Si hay dudas, vamos a despejar las dudas ahorita, pero lo que sí deben tener en mente siempre la fórmula, esta formulita, porque la vamos a usar a lo largo del desarrollo de todos estos ejercicios de cálculo de lados. Muy bien. Me confirman si ya lo tienen con su dedito arriba, ¿cierto? Para continuar. Si no ha quedado claro, vamos a seguir explicando. Profesor, explíqueme la primera. Solo la primera, pues. Ya, justamente lo que primero debes tener en mente, ¿qué cosa es? La fórmula. Acuérdate de la fórmula. Lado desconocido sobre lado conocido. No, profesor, entendí todo, pero esto es X es igual al lado conocido por cotangente por Ya, alfa. listo, te explico. Habíamos dicho, lado desconocido X, ¿cierto? Sobre el lado conocido A. ¿Qué razón trigonométrica era X sobre A? X, ¿qué es, profesor? Con respecto al ángulo alfa es el cateto adyacente. Sobre A, con respecto a alfa, es el cateto opuesto. Y me acuerdo de la definición. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Es cotangente de alfa. Cotangente del mismo ángulo, de alfa, ¿cierto? ¿Qué dice, profesor? Este de acá, A está dividiendo, porque esta es una fracción. El que está debajo está dividiendo. Si está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda X es igual a pasa multiplicando a multiplicado por ¿quién? Por cotangente de alfa. Eso es todo. Ah, ya. Como son diferentes variables, no se puede multiplicar, queda indicado solamente, ¿cierto? Ahí está. Profesor, ¿y que esto vendría a ser nada más la respuesta? Exacto. Profesor, ¿cuánto vale el lado desconocido X? Vale A por cotangente de alfa. Si alfa fuese un ángulo notable, ahí sí lo reemplazan. Si A es un lado también conocido numéricamente con numeritos, ahí sí van a reemplazar, simplificar, multiplicar o dividir. Pero como aquí son variables, entonces queda en función de A y en función de alfa, nada más.
¿Está bien? Ahí termina la expresión. ¿Ok? Listo, jóvenes. Aplicamos formulita entonces. Tenemos algunos ejemplos. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver más ejemplitos. ¿Ok? Aquí me dice que se presentan 3 casos, pero conociendo la fórmula general, ya los casos, ¿cierto?, son irrelevantes, porque ustedes conocen acá la fórmula general y vamos a ver algunos ejemplitos. Aquí está, mira, a un par de ejemplos más. No olviden que estos ejercicios están en la plataforma, lo pueden descargar ya en lo sucesivo para poder ir trabajándolos. ¿Ok? Profesor, ¿dónde está? Está en la plataforma, lo he subido. Revísenlo en trigonometría. Ahí lo he subido, ahí lo tienen. Si lo revisen los jóvenes para ver si está. Lo he subido por la mañana. Está, profesor. Ya está. Listo. Ah, ya, listo, muy bien. Ya lo encontraron ya. Ok. Muy bien. Listo. Borramos todo esto. Ahora sí. Profesor, pero para no olvidar, la formulita me decía, lado desconocido, mira, lado desconocido, ahí está, ¿sobre quién era? Sobre el lado conocido, muy bien, ahí está, sobre el lado conocido. Esto es igual a la razón, la RT, razón trigonométrica, ¿de quién? Del ángulo que conocemos. Esa es la formulita, profesor. Muy bien. Pero para ello debe dominar la definición de las razones trigonométricas que ya lo hemos visto anteriormente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, COK. Cotangente, KCO. Secante, HK. Cosecante, HCO. ¿Cierto? Esas definiciones ya lo sabes. Entonces, profesor, me pide calcular X. A ver, si voy a calcular X, aplico la formulita. Voy a hacerlo acá arribita, ya esto descartamos acá arribita. ¿Quién es el lado desconocido en este triángulo? ¿Quién es? X. X. Sobre el lado conocido, ¿quién es? El lado conocido, 5. 5. Les pregunto, X sobre 5, ¿qué razón trigonométrica es con respecto al ángulo que conocemos, a tita? ¿Cierto? A ver, X sobre 5. Sobre hipotenusa. Muy Seno, bien, seno. claro. Seno. Para reconocerlo, X es el cateto opuesto y 5 viene a ser la hipotenusa, profesor. Sería la Cateto cosecante. opuesto sobre hipotenusa es seno. Ah, ya, profesor, sería seno del ángulo tita. Profesor, ¿ya puedo hallar X? Ya, pues súper fácil, pasa multiplicando, ¿cierto? ¿Cuánto valdría X? X valdría X por 5. 5 por... Ah, no, X es igual. 5 por seno de... Coseno de tita. de tita. Ahí está, profesor, se acabó. Así es, eso es todo, porque no conozco el ángulo tita. Como les digo, si fuese tita un ángulo notable, lo reemplazan en su triangulito, ¿cierto? O de su tablita. Pero acá solamente me queda como 5 por seno de tita. Muy bien. Listo. El siguiente ejemplo también. ¿Quién es el lado desconocido, jóvenes? Lado desconocido en el otro triángulo. X. Claro, el lado desconocido siempre es la incógnita. X. Sobre el lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? El lado que conocemos. 7. A ver, ¿qué razón trigonométrica será? X, ¿qué viene a ser? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Exacto, cateto Coseno. adyacente, profesor, sobre hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente. Coseno. 7 es la hipotenusa. Claro, mira, del ángulo al costadito es cateto adyacente. Y al frente 90 grados es la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Es Coseno. coseno. Coseno, pero ¿de qué ángulo? ¿De qué ángulo? Ángulo 43. De 43, claro, profesor. Ahora, ese 7 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Pasa, Multiplicando. X valdría 7 por coseno de 43. por coseno de 43. Pero coseno de 43 tampoco es notable, entonces queda ahí la expresión. 7 por coseno de 43. Aunque, No, profesor, puede quedar así. a ver. Claro, O sea, puede quedar así. exacto, puede quedar así. Claro, puede quedar. Porque no tengo, como 43 grados no es un ángulo notable, ¿cierto? Queda de esa manera. Aunque Profesor, si no tiene triángulo notable, no lo dejamos así nomás. exacto, no lo reemplazan. Ahí queda. Listo. Ya en lo sucesivo, ya en otros grados vamos a usar lo que es porque coseno de 43 hay tablitas, ¿cierto? Que sale con números decimales, ¿cierto? Pero eso posteriormente se va a usar. Por ahora solamente usamos los notables, ¿ok? Listo, jóvenes, completen ahí, vamos a continuar. Hay más ejemplitos, no solamente está en función de
de seno o coseno también está en función de tangente, cotangente, secante, cosecante. Hay que reconocer cada identidad, ¿cierto? O cada razón trigonométrica. Completen los jóvenes. Escribe ahí, Yaren, ¿cómo vamos? Profesor, ya eran tres partidas. Yaren, ¿estás con tu muñequito, creo, Yaren? Ah, ya. Listo, Yaren. Yaren completa. Profesor, no lo escucho, sino que está con sus audífonos. Ah, no tienes audio. Yaren, ¿cómo vamos? Allá su lapicero, ya listo. Seguimos entonces, seguimos. ¿Ya completaste, Yaren? Está ayudando a su hermanita. Listo, seguimos. Sí, profesor, ya completé. Listo, pasamos entonces al siguiente. Lo subo. Ya, jóvenes, ahí. Aquí hay un par de ejemplos más. Listo, ya. Ustedes conocen el mecanismo, ya sale rapidito. Primero vamos a aprender a reconocer, ¿cierto? Cada una de estos lados. Una vez que conocemos los lados, ya vamos a calcular áreas, perímetros, pero primero, por partes, hay que quede bien claro cómo se trabaja con estas razones trigonométricas. Listo, a ver, así, listo. A ver, ¿quién es el lado desconocido acá, jóvenes? El lado desconocido. X, como siempre, X, acá arribita. El lado desconocido, X. Sobre el lado conocido, ¿qué razón trigonométrica será X? Tangente. A ver, profesor, Cotangente. X es el No, cateto. tangente. X es el cateto Tangente, opuesto. Ajá, cateto opuesto. Y Tangente. A viene a ser el cateto adyacente. Ah, ya, profesor. Cateto opuesto Tangente. sobre cateto adyacente Tangente. es tangente, profesor. ¿Tangente de qué ángulo? Del ángulo Alfa. alfa. Muy bien. Entonces, profesor, A está dividiendo, debe pasar a multiplicar. X valdría A por tangente de A alfa. multiplicado por tangente de alfa. Listo, muy bien, ahí está. Súper fácil, si van ya reconociendo. Ya no te preocupes, Yaren, muy bien, Yaret. Listo. El siguiente también, lado desconocido. ¿Quién es el lado desconocido? X. ¿Problema? X. X, muy bien. Vamos a colocar acá. Lado Sobre desconocido, M. X. Sobre el lado conocido, M. Ahí está. ¿Qué razón trigonométrica será? Secante. A ver, profesor, X es la hipotenusa. Muy bien, X es hipotenusa. Sobre M es el cateto adyacente. Secante, profesor, secante. Muy bien. Secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente es Secante de 48. secante. Secante del ángulo. Ajá, muy bien. Esto es igual a secante del ángulo 48 grados. Muy bien. Despejamos. Despejar significa dejar solo la incógnita, ¿cierto? X va a ser igual a M. Secante 48 por M. Muy bien. Por secante de 48. Claro, secante de 48 o M por secante de 48 es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Ahí está. Ya tengo el lado, ¿cierto? Desconocido. Muy bien. Completen ahí, completen, jóvenes, completen. Van completando ahí en su librito, en la página en blanco, con el desarrollo de los ejercicios. Listo, ya luego descargarán de la plataforma para poder de repente, ¿cierto? Tenerlo mejor. Listo. Completen, me ponen su dedito arriba para continuar, todavía tenemos tiempo. Esto que quede bien claro, cómo se calculan los lados, y luego vamos a calcular áreas, perímetros, ¿cierto? Utilizando estas relaciones. Muy bien. ¿Qué dijo? Profe, ¿Estamos ya? eso no es una página del libro, ¿verdad? No, ese es un adicional. Estamos agregando el tema porque ya acabamos los temas del libro. Estamos agregando otro tema. Por eso todo esto lo he subido a la plataforma. Lo tienen ahí en un archivo para que lo puedan descargar. Listo. ¿Seguimos entonces? Profesor, Dime, Yasmín. ¿Falta? no, es que en la página que usted dijo no encuentro. Ya, voy a volver a explicar. Lo que sucede es que este es un material adicional, es un archivo nuevo. Ya hemos acabado los ejercicios del libro, estamos adicionando, ¿cierto? Más ejercicios. He subido un material a la plataforma. Ahora, por ahora van a anotarlo ahí en su librito, en la página en blanco. Donde ya terminó el trigonometría, ahí en la página en blanco van a anotarlo. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, gracias, profesor. Ya listo, muy bien, ok, listo. Completen ahí, completen, ya están escribiendo muy bien. Complétenlo. Listo. Todavía queda un caso más, ¿cierto? Para poder calcular los lados de un triángulo rectángulo y lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Completen los jóvenes ahí. Me confirman cuando terminan rapidito, jóvenes.
para poder explicar. Quiero ver ahí también llegar al cálculo de una formulita para calcular el área, ¿cierto? Utilizando la fórmula trigonométrica, también se puede calcular el área. ¿Listo, Katie? ¿Completamos, Katie? ¿O falta algo? Sí, profe. ¿Ya está? ¿Listo? Yasmín, ¿completamos? Listo, ahora sí. Ya, Yasmín, completamos, ¿no? Ya, listo, seguimos. ¿Tenemos tiempo? Sí, aquí. Allá, un caso más, acá está, listo. Ahí estamos, a ver. También me pide calcular X, ¿cierto? En estos ejemplitos. Borramos por acá, borramos, listo. A ver. Vamos calculando rápido. Lado desconocido en ese triángulo. ¿Quién es el lado desconocido? Nuevamente es X. X, profesor. X. Presente. Lado desconocido X. Vamos a colocar por acá. Lado desconocido X sobre el lado conocido sería 7. ¿Cierto? A ver, me dicen. Ya, ahora sí, me dicen. Lado desconocido X sobre lado conocido 7. ¿Qué razón trigonométrica será? Tangente. Ajá, profesor, aquí está, mira, X es el cateto adyacente y Sobre 7 el cateto cateto opuesto. Cateto Tangente. adyacente, profesor, sobre cateto opuesto es cotangente. Tangente. Cotangente de quién ángulo, de ese ángulo Trinci. Ahí Mega. está, mira. Ese, Trinci, como el tenedor de Neptuno. Esto entonces es igual, por acá, listo. X es igual a 7 Por multiplicado por cotangente de Trinci. Ahí Trin. está, Trinci. Así le vamos a poner. Listo, ahí está. Listo, profesor, se acabó para este Profesor, ¿cuál es ejercicio. el verdadero nombre de ese símbolo? El del epsilon. ¿Ok? Pero más conocido como Trinci porque parece un tenedor de Neptuno. Más rápido es este. Listo, el siguiente. ¿Quién es el lado desconocido? Nuevamente, antes que me gane el tiempo. 4. X. Lado desconocido, X. X. Sobre el lado conocido, 4. 4. ¿Qué razón trigonométrica es? A ver. ¿No? X es la hipotenusa. Hipotenusa, mira, al frente 90 grados. Hipotenusa sobre cateto. Cateto opuesto. Ajá. Hipotenusa, profesor, sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante. Cosecante del ángulo 63 grados. Mira. Entonces ya lo tenemos. X es igual a 4 multiplicado por cosecante de 63. Ahí está. Listo. Ya entonces, con esto hemos aprendido cómo calculamos los lados de un triángulo rectángulo conociendo un lado y un ángulo, ¿cierto? Para poder calcular los demás lados necesito como dato un lado conocido y un ángulo conocido. Y con eso sale el problema. Ahora, sí, lo que me queda de tiempo, vamos a repasar o verificar esta formulita. Miren, esta formulita ustedes se acuerdan. Profesor, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Lo vimos en geometría también. Base por altura sobre 2. Esa es la fórmula general, la fórmula básica. Pero cuando ustedes tienen dos lados conocidos, miren, el lado A y el lado B, dos lados conocidos, y esos dos lados forman un ángulo tita. ¿Cómo se calcula su área? El área de este triángulo es con la fórmula trigonométrica. El producto de esos lados, A por B, sobre 2, multiplicado por el seno de ese ángulo tita. Esta es la fórmula trigonométrica para poder calcular ¿qué cosa? El área de un triángulo cualquiera. Chicos, ahí nos quedamos, se agotó el tiempo. Continuamos, gracias por la atención. Chao, profesor, cuídese, chao. Hasta la próxima, gracias por Chao, todo. profesor. Igualmente, nos vemos, chicos. Chao, profesor, cuídese. Gracias a todos, nos vemos. Chao, profesor. Listo, nos vemos, chicos. Bye.